When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Introducing Fidelity Trader Plus. With customizable tools and charts you can access across all your devices. Try our most powerful trading platform yet at Fidelity.com/Trader Plus. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE, SIPC. En el comienzo de todo, antes de la creación, Dios había creado seres muy poderosos encargados de diferentes tareas. Serafines, tronos, arcángeles, ángeles y querubines, seres abismales de apariencias indescriptibles. Los querubines categorizados como unos de los más cercanos a Dios, con el poder de soportar la majestuosidad y el poder de Dios, encargados de la alabanza y del orden del reino celestial. Existían 12 querubines, cada uno con el poder y tareas específicas. Los 12 querubines. Dios, en su sabiduría perfecta, creó a estos seres con un propósito trascendental: mantener el orden, la pureza y la armonía del cielo. Cada uno de estos seres era capaz de desempeñar una tarea específica, reflejando a través de su poder y esencia la perfección de la voluntad divina. He aquí que en la plenitud de mi ser he decidido que el reino celestial, mi hogar sagrado, será custodiado. He de dar forma a seres que, con destreza, fuerza y pureza, guiarán y protegerán lo que he creado. Primero, de mi respiración divina, crearé a los querubines, los guardianes del umbral. Con alas de fuego, su visión será inquebrantable, siempre dispuestos a velar por los secretos que deben permanecer ocultos, manteniendo la santidad del reino celestial. Sus ojos serán la eternidad, sus alas la rapidez del viento, y su fuerza el candor de la pureza. Y luego a los serafines les daré forma. Serán mis mensajeros los que comunican mi voluntad. Cada uno tendrá múltiples rostros, reflejos de la comprensión perfecta del cielo y la tierra. Serán criaturas de sabiduría, con el poder de discernir y transmitir mi palabra a aquellos que la necesiten, tanto en el reino celestial como en la tierra que he de crear. Serán portadores de mi juicio, pero también de mi misericordia. Después, los ángeles, mis servidores más cercanos, a quienes dotaré de habilidades únicas. Serán mis emisarios de paz y mis guerreros de luz. Para ellos, infundiré una fuerza inquebrantable y una lealtad profunda. Cada uno tendrá un papel que desempeñar, desde los serafines que arderán con la llama eterna de mi amor, hasta los ángeles guardianes que cuidarán de las criaturas que habitarán la tierra. A algunos les daré alas de pureza, a otros alas de sabiduría y a otros alas de sacrificio. Y mientras creo a cada uno de ellos, los arcángeles están llamados a una misión más grande. Serán los protectores del reino celestial, pero también los guardianes de la tierra que vendrá, los que asistirán en la creación del hombre y su destino. Les infundiré fuerza y coraje para luchar contra las fuerzas del caos, pero también les concederé la suavidad de la compasión para sanar y guiar a los perdidos. Cada uno tendrá su lugar en mi visión eterna. Algunos brillarán como estrellas en la oscuridad, otros serán invisibles, trabajando en silencio para que mi voluntad se cumpla. Y así los crearé, seres de pureza, luz, sabiduría y fuerza. Serán mi reflejo, y su misión será siempre clara: proteger, guiar y servir, no solo en los cielos, sino también en el futuro reino de la tierra. He hablado, y así será. La jerarquía celestial, cuidadosamente establecida, aseguraba que el reino celestial permaneciera siempre inmaculado, en un equilibrio perfecto donde nada pudiera perturbar la paz eterna.
Entre estos seres extraordinarios, los querubines ocupaban un lugar privilegiado. Ellos eran los más cercanos a Dios, los más poderosos, los encargados de la adoración eterna y de proteger el trono divino. Existían 12 querubines, cada uno con un poder y una tarea específicos, y juntos formaban una unidad sagrada que resguardaba la pureza de la creación. Los querubines no eran simplemente ángeles o seres de gran poder, sino guardianes del orden celestial. Su cercanía al trono de Dios les confería una responsabilidad única: mantener la santidad y el equilibrio de todo lo que existía en el cielo. Creado con la capacidad de soportar la majestuosidad y el poder infinitos de Dios, su rol no solo era el de custodiar la pureza del Creador, sino también el de mantener la armonía y el orden en todo lo creado. Ellos estaban inmersos en la alabanza eterna y en la glorificación continua de Dios. Cada uno de los 12 querubines era único en su esencia y su propósito. Su existencia no estaba definida por la misma naturaleza que la de los ángeles comunes, sino por una conexión directa con la voluntad divina. Mientras que los serafines ardían con el fuego del amor divino y los tronos administraban la justicia perfecta de Dios, los querubines eran los guardianes de la luz celestial y la pureza del cielo. Serafiel. Con cabellera roja ardiente y ojos de fuego, Serafiel era el protector de la pureza. Su armadura, de un rojo intenso, brillaba con una luz que parecía consumir todo a su alrededor. Su tarea era proteger la pureza, asegurando que el cielo se llenara constantemente de alabanza pura hacia Dios. Uriel. Con cabellera plateada y ojos verdes como esmeraldas, Uriel poseía una armadura de plata celeste que reflejaba una calma profunda. Era el querubín encargado de la justicia y el equilibrio, de que nada se saliera de su orden y control. Su misión era mantener el orden en el cielo y asegurarse de que ninguna discordia amenazara la paz celestial. Rafael, el sanador del cielo. Su cabello negro caía suavemente sobre sus hombros y sus ojos eran de un verde brillante. Su armadura era de plata con detalles verdes esmeralda, simbolizando la pureza del sanador. Su rol era proteger el bienestar espiritual de los querubines, curando cualquier daño que pudiera surgir en sus corazones o almas, manteniendo la pureza divina. Lusaquiel, el más joven de los querubines, de ojos de un morado profundo, Zadkiel vestía una armadura oscura con detalles plateados. Su tarea era la de proteger la bondad divina. Aseguraba que todos los actos en el cielo se mantuvieran en la rectitud y que ninguna oscuridad tocara la pureza de la adoración. Jofiel. Jofiel, con cabello rubio y ojos de un dorado brillante, vestía una armadura de oro. Su rol era ser el portador y protector de la sabiduría divina. Ella transmitía el conocimiento de Dios a los demás querubines, asegurándose de que comprendieran completamente el propósito de la creación y el plan divino. Mitraciel, uno de los más ancianos, era el querubín que se encargaba de mantener el orden entre los demás querubines, siendo el único capaz de ver lo que podría ocurrir en el futuro. Su melena blanca, su barba también blanca y sus ojos brillantes como el cielo estrellado le otorgaban una apariencia imponente. Vestía una armadura dorada que reflejaba todas las luces del cielo, simbolizando su sabiduría y visión. Aunque su figura emanaba una serenidad y paz profundas, Mitraciel poseía la mayor sabiduría de todos, no solo por su longevidad, sino porque era el ser con la capacidad única de prever lo que podría ocurrir. Con este don, su tarea consistía en actuar según lo que veía, manteniendo el equilibrio y la armonía entre los querubines y el reino celestial, asegurándose de que todo siguiera el orden divino. Fasarier estaba siempre perfectamente ordenado. Sus ojos azules reflejaban una bondad sin fin. Su armadura, de un azul brillante, le confería una majestuosidad tranquila.
Chamuel era el guardián del amor divino, asegurándose de que todos los seres del cielo se unieran en un amor sincero y puro hacia Dios. Raziel, con una cabellera plateada y ojos que brillaban con un resplandor arcano, Raziel vestía una armadura que cambiaba de color, como un prisma de luz. Él era el guardián de los secretos divinos, encargado de revelar solo aquellos conocimientos que eran apropiados para cada uno de los querubines, asegurando que la verdad divina fuera comprendida con sabiduría. Ismorer tenía el cabello negro largo, y sus ojos reflejaban una calidez sin igual, de un marrón profundo. Su armadura, de un tono blanco, era simple pero elegante, reflejando su enfoque en la humildad. Era el protector de la misericordia divina, y su tarea era asegurarse de que la gracia de Dios fuera derramada sobre todos los seres celestiales. Barachiel llevaba una armadura de color bronce, con detalles que relucían en la luz celestial. Su tarea era la de transmitir las bendiciones de Dios a todos los habitantes del cielo, asegurándose de que el amor divino se sintiera en cada rincón del universo. Do you hear that? Sounds like breakfast is ready. Because Quaker's coming in hot with morning nutrition. 100% whole grain oats and a good source of fiber to fuel the rhythm of your morning and kickstart your day. And that sounds absolutely delicious. Fuel to start whatever's next. Quaker, official sponsor of FIFA World Cup 26. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Ituriel. De cabello oscuro y ojos plateados, Ituriel vestía una armadura de acero pulido que resplandecía con una luz suave. Él era el protector de la fe y la devoción de los seres celestiales. Su tarea era mantener la firmeza en el corazón de los querubines, asegurando que nunca se apartaran de su misión de adorar y proteger al Creador. Lucifer, el ángel más cercano a Dios. De todos los querubines, Lucifer era, sin lugar a dudas, el más cercano a Dios, el más poderoso, el más bello y el más dotado de todos. Su ser no solo reflejaba la gloria y la perfección divina. Lucifer era un ser único, cuya belleza desbordaba la comprensión de cualquier ser celestial. Su presencia, tanto física como espiritual, era un testimonio palpable de la magnitud de la gloria divina. Lucifer no solo era el líder de los querubines, sino también el encargado de una de las tareas más sagradas y más poderosas dentro del reino celestial: la música y la alabanza. Su rol era vital para la armonía del cielo, pues él era el portador de la música celestial, el que dirigía la alabanza eterna hacia Dios. A su alrededor, toda la creación se llenaba de sonidos divinos, melodías que no solo glorificaban a Dios, sino que mantenían el orden y la paz en el cielo. Lucifer era el maestro de los instrumentos celestiales, el encargado de coordinar el sonido que llenaba el cielo. En su haber, no solo dominaba el canto, sino que también manejaba una variedad de instrumentos celestiales que producían sonidos más bellos y armoniosos que cualquier creación humana podría imaginar. Las arpas doradas, las cítaras de cristal y los órganos de luz eran solo algunos de los instrumentos que formaban parte de su dominio. Lucifer no solo dirigía la música, sino que era la música misma. Su ser vibraba al ritmo de la adoración eterna que emanaba del cielo. Su habilidad para influir en la música divina era tal que cuando Lucifer cantaba o tocaba un instrumento, el cielo entero se unía a su voz. No solo los querubines y los serafines cantaban, sino que todo el reino celestial resonaba con la melodía que él dirigía. Era una sinfonía que trascendía las fronteras del cielo, una música que unía el amor, la luz y la gloria de Dios en una sola vibración celestial. Cada uno de estos 12 querubines
desempeñaba su función con devoción absoluta, asegurándose de que el trono de Dios permaneciera seguro y en constante adoración. Aunque todos eran igualmente poderosos, su tarea era mantener el orden, la paz y la adoración eterna. No había espacio para la duda ni para el ego, pues cada querubín sabía que su existencia misma era para un propósito mayor, para glorificar al Creador y proteger la perfección de la creación. La adoración al Creador no cesaba. Los 12 querubines, en su unidad perfecta, cumplían su misión sin descanso. Sus voces se alzaban en una sinfonía celestial, un canto eterno que resonaba a través del cielo y más allá, hacia los límites del universo. Nada podía interrumpir su devoción, pues su rol era claro y su propósito divino. Pero, en los confines más profundos del cielo, el destino de la creación del ser humano comenzaba a tomar forma. Y mientras los 12 querubines continuaban su misión, el tiempo avanzaba hacia el mayor desafío que el cielo jamás había conocido. Los querubines, guardianes eternos del trono, se preparaban para lo que estaba por venir, aunque nada, ni ellos mismos, podían imaginar lo que su devoción a Dios les exigiría en el futuro. En un tiempo antes del tiempo, cuando no existían ni los días ni las noches, ni las estaciones, ni las edades, solo existía una eterna y luminosa presencia: Dios. En el vasto vacío que rodeaba su ser, se encontraba el cielo, un reino de luz pura, donde los pensamientos y los deseos de Dios se manifestaban en formas de poder y magnificencia. Y en ese cielo, donde todo era perfecto y sin falta, vivían los querubines, los más cercanos a Dios, los más puros y poderosos de todos los seres celestiales. Los querubines no eran meros ángeles. Su existencia tenía un propósito más allá de la comprensión de todo lo demás. Eran los guardianes de la presencia divina, encargados de mantener la pureza y la armonía del cielo. Su tarea, más que ser una simple obligación, era un honor que los llenaba de un gozo indescriptible. Estaban en constante adoración, alzando sus voces y sus alas para glorificar a Dios. Nada en todo el vasto cielo ni en la creación misma podía compararse con la magnitud de su devoción. Entre los querubines, uno se destacaba, no solo por su belleza resplandeciente, sino por su cercanía con el Creador. Su nombre era Lucifer, y su luz brillaba con una intensidad tal que eclipsaba a todos los demás. Pero no era solo su resplandor lo que lo hacía único, era su conocimiento profundo de la voluntad divina. Lucifer no solo cumplía su misión, sino que la entendía, la vivía en su más pura esencia. Estaba completamente alineado con el propósito de Dios, sin dudas ni vacilaciones. Los demás querubines lo miraban con respeto y admiración, y él, en su humildad, no buscaba más que el bien de la creación. ¿Sabéis lo que está por venir?, preguntó Lucifer un día, mientras los querubines se reunían en la cámara celestial, un espacio vasto como el universo mismo, donde el Creador había revelado su voluntad. El Creador ha hablado de algo grandioso, algo que cambiará todo lo que conocemos, la creación del ser humano. Los demás querubines lo miraron en silencio, sus ojos reflejando la profunda reverencia que sentían por la revelación de Dios. Todos sabían que algo monumental se avecinaba, algo que no solo impactaría al cielo, sino a todo lo que existía o podría llegar a existir. Los humanos serán un reflejo de nuestra magnificencia, continuó Lucifer, su voz llena de un conocimiento sereno. Serán creados a nuestra imagen, pero con una capacidad única para elegir, para entender la creación de manera distinta a nosotros. Y esa capacidad, aunque maravillosa, también traerá consigo desafíos que nunca hemos tenido que enfrentar. Los querubines asintieron, entendiendo las palabras de Lucifer, aunque su conocimiento sobre lo que significaba la creación de los humanos era limitado. En su perfecta existencia, no existía el concepto de elección,
en el sentido en que lo entendían los seres humanos. Los querubines no conocían la duda, ni la rebelión, ni el libre albedrío como lo harían los seres humanos. Ellos existían para adorar, para servir, para glorificar. Todo en su ser estaba alineado con la voluntad de Dios, sin la posibilidad de desviarse. Lo que el Creador va a hacer es un acto de amor incomparable, dijo otro querubín, Serafiel, cuyas alas, aunque brillaban, no podían igualar el fulgor de Lucifer. Él les dará vida, les dará conciencia, les otorgará un alma capaz de conocerle. Pero ¿serán capaces de amarlo como nosotros lo hacemos? ¿Tendrán la capacidad de comprender la grandeza de lo que Él ha hecho? Lucifer observó a Serafiel y sonrió. Eso es lo que debemos esperar. Los humanos no serán como nosotros. Ellos tendrán el poder de crear su propio camino, de decidir, de crecer en sabiduría. Y ese poder les dará una belleza aún mayor, porque será una belleza elegida. En los días que siguieron, los querubines se reunieron una vez más, ahora más expectantes que nunca. Sabían que la creación de los humanos era un acto profundo, lleno de misterio y esperanza. Dios les había dado la tarea de prepararse, de estar listos para lo que estaba por venir. No podían comprender todos los detalles, pero su función no era cuestionar, sino aceptar con reverencia y dedicarse a la gloria de su plan. La paz del cielo era absoluta, pero también lo era la tensión que se sentía en el aire. Dios había dado a los querubines una misión, que fueran los custodios de la creación humana, que los acompañaran en su camino y que los protegieran de las fuerzas que pudieran intentar desviarlos de su propósito. Lucifer se acercó a uno de los querubines, Uriel, el más sabio de todos. «Sabes, Uriel, los humanos no serán perfectos como nosotros. Tendrán el poder de decidir. Eso les hará hermosos, pero también vulnerables. Nosotros debemos guiarlos, protegerlos, pero sin intervenir en su libre albedrío. Este será un desafío como nunca antes hemos tenido». Uriel asintió. «Lo sé, Lucifer. Pero debemos recordar que el Creador ha preparado todo para que ellos sigan su camino, sin coacción. Nuestra misión será hacer que su camino sea lo más puro posible, para que, en su libertad, elijan la luz». A lo lejos, un tercero, Rafael, intervino. «Quizá ese sea el mayor regalo que el Creador les ha dado, la libertad de elegir. Si nosotros, que somos perfectos y no podemos desviarnos, fuéramos como ellos, ¿seríamos verdaderamente libres?» Lucifer se quedó en silencio por un momento, contemplando las palabras de Rafael. «Es una verdad profunda, Rafael. La libertad de elegir les dará a los humanos la capacidad de crecer y aprender por sí mismos. Eso los hará más cercanos a la imagen de nuestro Creador». Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Así, los querubines pasaron su tiempo en el cielo, preparándose para lo que estaba por venir. No sabían con certeza cómo sería la creación del hombre, ni cómo sería su tarea en el futuro, pero sí sabían algo. Su existencia no era en vano. Cada uno de ellos tenía un rol vital en el plan divino. Y mientras se preparaban, se sumergían más en la contemplación del amor de Dios, sabiendo que pronto verían el florecer de una nueva creación, una creación con la capacidad de reflejar la grandeza divina de una manera que ellos mismos no podían alcanzar. La paz reinaba en el cielo, pero algo muy grande estaba por nacer. El ser humano, con su libertad y su alma, se convertiría en el centro de toda la creación. Y los querubines, guardianes de esa creación, lo protegerían, no desde el miedo,
sino desde el amor y la comprensión de lo que esa libertad significaba. La historia del hombre, llena de luz y sombra, comenzaba en ese instante. Y en ese mismo instante, los querubines, ya preparados, esperaban con un respeto profundo y una devoción inquebrantable, listos para ser los cuidadores del don más precioso que Dios había dado, la capacidad de elegir. El cielo, que hasta aquel momento había sido un lugar de calma eterna, comenzó a vibrar con una energía nueva. La creación del ser humano, una idea que había sido planeada por el Creador desde el principio, estaba en marcha. Los 12 querubines se encontraban en silencio absoluto, atentos al acto que trascendería el universo. Una nueva creación estaba por nacer, y su impacto sería más profundo de lo que cualquiera podría haber anticipado. Dios, en su infinita sabiduría, moldeó con sus manos a un ser de polvo, dándole forma, cuerpo y alma. El primer hombre, que aún no respiraba, reposaba en la tierra que él había formado. Era la culminación de una creación perfecta, la obra maestra de un creador que había dado a este ser una esencia nueva, la capacidad de elegir, de sentir, de aprender y, sobre todo, de amar. Era una creación destinada a ser libre, diferente de los ángeles, diferente de los querubines. Los querubines, en su esplendoroso resplandor, observaban la escena con una mezcla de reverencia y desconcierto. Todo lo que conocían hasta ahora era un mundo regido por la adoración y la obediencia a la voluntad divina. Ellos no conocían la duda, ni el cuestionamiento, ni la libertad de elección. Todo en el cielo había sido perfecto, sin fallas, sin desvíos. Pero este nuevo ser humano parecía portar algo más, algo diferente, la capacidad de decidir por sí mismo. Lucifer, el más brillante y cercano a Dios, miraba la escena con una mezcla de asombro y algo más. Había algo en la creación del hombre que comenzaba a despertarse dentro de él, algo que nunca antes había sentido. La creación era grandiosa, sí, pero también dejaba una sensación extraña, una sensación de insignificancia en su propio ser. Hasta ese momento, Lucifer había sido el favorito de Dios, el líder de los querubines, el más cercano a su voluntad. Era el ser más perfecto en el cielo, el reflejo mismo de la belleza y el poder divinos. Pero ahora, al observar al hombre, algo comenzaba a agitarse en su interior. El primer aliento. Dios, con un gesto lleno de amor y sabiduría, inclinó su rostro hacia el hombre recién formado y sopló en él el aliento de vida. En ese preciso momento, el primer hombre despertó. Su pecho comenzó a moverse, respirando por primera vez el aire de la creación. El Creador sonrió con amor, observando la vida que había infundido en ese ser. Y el hombre, ahora consciente, abrió sus ojos por primera vez, mirando al Creador con una mezcla de curiosidad y asombro. Los querubines, al ver este milagro, se inclinaron en reverencia. Nunca antes un ser había sido creado con la capacidad de elegir, de aprender, de crecer. El hombre, en su fragilidad, poseía un poder que los querubines nunca habrían imaginado. El amor y la devoción que los seres celestiales sentían por Dios no eran algo que el hombre heredaría por defecto. Sería algo que él tendría que descubrir por sí mismo, una decisión que le pertenecía. Sin embargo, mientras los querubines cantaban himnos de alabanza y gratitud por la creación, Lucifer permanecía en silencio. Su mirada fija en el primer hombre no reflejaba admiración, sino algo más complejo. El brillo en sus ojos era más intenso que nunca, pero ya no era solo el reflejo de la pureza divina. Algo más, algo oscuro, comenzaba a surgir en su corazón. El despertar del orgullo. Lucifer, que había sido el ser más cercano a Dios, se sintió de repente desplazado. El Creador, que siempre había confiado en él, había dado paso a una nueva creación que, aunque imperfecta, poseía un poder que los querubines nunca tendrían.
el hombre tenía algo que los querubines no: libertad. Libertad para elegir, para fallar, para aprender. Y esa libertad, pensó Lucifer, los haría poderosos, mientras que él y los demás querubines permanecían atados a un propósito que no podían cuestionar. El pensamiento creció dentro de Lucifer como una semilla, lentamente, de manera imperceptible al principio. ¿Por qué había sido él, el más hermoso y el más cercano a Dios, condenado a vivir para siempre en adoración, sin la oportunidad de elegir su destino? ¿Por qué su existencia estaba limitada por la perfección divina, mientras que este ser humano, recién creado, tenía el don del libre albedrío? El orgullo comenzó a tomar forma en su corazón. Lucifer, que había sido el reflejo mismo de la perfección, comenzó a cuestionarse a sí mismo. ¿Acaso no era él tan digno como el hombre que acababa de ser creado? ¿Por qué no podía también tener el poder de elegir, de decidir su propio camino, de ser algo más que un instrumento de adoración? ¿No merecía él algo más? El Creador había dado al hombre un don único, la capacidad de decidir su propio destino. Ese don, tan codiciado, era precisamente lo que Lucifer deseaba. Y en su corazón, la semilla del orgullo empezó a crecer, alimentada por el pensamiento de que quizás él también debería ser libre. Quizás él también debería poder elegir su camino, incluso si eso significaba alejarse de la voluntad de Dios. La primera semilla de rebelión. Mientras los demás querubines continuaban con su adoración, ajenos a la lucha interna de Lucifer, él comenzó a distanciarse de la adoración pura que siempre había practicado. Sus pensamientos se llenaban de dudas y deseos de poder. Miraba al hombre, a su libertad, con una envidia que nunca había conocido. El hombre, imperfecto, tenía el don más grande que el Creador había dado: la libertad. Suffering from dry, tired, irritated eyes? Don't let dry eyes win. Use Systane Pro. It hydrates, restores, and protects dry eyes for up to 12 hours. Systane Pro. Triple action dry eye relief. When patient care is your top priority, you need a proven workforce solutions partner who can deliver it all and deliver it right. AMN Healthcare brings together technology and talent into one seamless solution. Trusted by more than 2,000 health systems across the country, we help organizations make smarter, data-driven decisions and improve patient outcomes. AMN Healthcare. One partner, complete workforce solutions. Discover how we are empowering the future of care at amnpartners.com. De elegir. Lucifer se sintió más distante que nunca del Creador, más apartado de su propósito divino. En su corazón, una nueva pregunta se formó, una que nunca antes había existido en su mente perfecta. ¿Por qué no yo? Lucifer, el ser más cercano a Dios, el líder de los querubines, comenzó a sentir una separación, una brecha que se expandía entre él y el Creador. Ese primer hombre, nacido de la tierra, pero con la capacidad de elegir, despertaba en Lucifer un sentimiento profundo, un sentimiento que jamás había sentido en toda su existencia: el deseo de ser algo más que un simple sirviente de la voluntad divina. Y aunque la paz aún reinaba en el cielo, algo comenzaba a gestarse en lo más profundo del ser de Lucifer. Una sombra, pequeña al principio, pero que crecía con cada pensamiento egoísta, con cada deseo de independencia. La creación del ser humano, lejos de ser un acto de pura gloria, había desatado el primer germen de rebelión en el cielo. Y Lucifer, el ser más brillante y más cercano a Dios, comenzaba a desear algo que nunca antes había considerado: el poder de elegir su propio destino, al igual que el hombre. El despertar de la soberbia en Lucifer no era inmediato, pero era innegable. Ya no podía ver al hombre con los mismos ojos de reverencia que los demás querubines. En lugar de admirar su libertad, comenzaba a verlo como un desafío a su propia existencia. Y en ese desafío, Lucifer comenzó a ver una oportunidad. La creación del hombre, un acto de amor infinito por parte de Dios, se transformaba en algo diferente para él. Para Lucifer,
se estaba convirtiendo en la chispa que encendería la rebelión que alteraría para siempre el curso del cielo y la creación. El cielo, aunque perfecto, no era un lugar estático. A pesar de la paz eterna que reinaba en él, existían aspectos de la creación que debían ser protegidos, defendidos y guiados. Aunque los querubines eran los más cercanos al trono de Dios y guardianes del mismo, había seres designados específicamente para salvaguardar la creación de cualquier amenaza externa, incluso aquellas que no podían ser vistas por el ojo celestial, aquellas que eran invisibles, pero igualmente peligrosas. Estos seres, aunque de una jerarquía menor en relación con los querubines, cumplían un rol fundamental: la protección activa del orden y la seguridad de todo lo que Dios había hecho. Entre los ángeles encargados de esta labor, se destacaban dos figuras, Miguel y Gabriel. Aunque no eran querubines, ambos poseían un poder inmenso y un compromiso incuestionable con la voluntad de Dios. Sus tareas eran distintas, pero igualmente esenciales para la protección de la creación. Miguel, el guerrero celestial. Miguel, conocido como el príncipe de la milicia celestial, tenía la misión de defender el reino celestial de cualquier invasión. Su presencia en el cielo era una de fuerza y determinación. Con una armadura reluciente como el oro puro y un cabello tan oscuro como la noche más profunda, Miguel destacaba entre los ángeles por su apariencia y su poder. Su rostro, siempre sereno, transmitía una paz que contrastaba con su inigualable habilidad para la batalla. Su espada, forjada en el mismo corazón de las estrellas, resplandecía con una luz que podía cortar la oscuridad de cualquier dimensión. Miguel no solo protegía el cielo, sino que también lideraba las huestes celestiales en las guerras más grandes, aquellas que surgían fuera del alcance de la paz que reinaba en el trono. Las fuerzas de la oscuridad, si llegaban a atacar el reino, serían enfrentadas por Miguel y sus ejércitos de ángeles guerreros. El ser humano, cuya creación comenzaba a traer consigo un nuevo tipo de energía en el universo, también debía ser defendido, pues el potencial de corrupción y caos era tan grande como la capacidad de crecimiento y redención. Gabriel, el mensajero de la luz. Gabriel, aunque con una misión diferente a la de Miguel, no era menos importante. Si Miguel era la fuerza que defendía, Gabriel era la luz que iluminaba el camino. Con una melena dorada y ojos que brillaban con un resplandor suave, pero poderoso, Gabriel era el mensajero divino, el que llevaba las palabras de Dios a todo lo que él había creado. Su voz tenía el poder de llegar al alma misma de todo ser, ya sea humano o celestial. Su presencia traía claridad, revelación y guía, y su armadura, de un blanco resplandeciente, era el símbolo de su pureza y dedicación al servicio divino. Gabriel tenía un rol crucial dentro del cielo y la creación: servir de canal entre Dios y los seres creados. Era el encargado de traer revelaciones, de enviar advertencias, de guiar a aquellos que se desvían del camino. A lo largo de la historia del cielo, su nombre había sido asociado con anuncios trascendentales, como la creación del hombre o la llegada de eventos importantes para el universo. Gabriel no solo actuaba como mensajero, sino también como protector espiritual, asegurándose de que la voluntad divina fuera comprendida y cumplida por todos. A pesar de que Miguel y Gabriel desempeñaban roles esenciales en la protección de la creación, los querubines no dejaban de ser los guardianes más cercanos y sagrados del reino. Si bien su misión principal era la adoración y el cuidado del trono de Dios, también tenían responsabilidades que aseguraban la estabilidad de la creación misma. Su labor era la de mantener la armonía y la luz que emanaba del cielo, protegiendo el orden celeste y resguardando el equilibrio universal. Cada uno de los 12 querubines tenía una función específica, pero en conjunto, su misión era tan vasta como la propia creación. Su presencia no solo se limitaba al trono, sino que se extendía por todo el cielo y más allá,
a través de sus alabanzas y su protección, mantenían el orden en el reino celestial, evitando que cualquier sombra, ya fuera de origen conocido o desconocido, pudiera alterar el equilibrio. Lucifer, aunque líder de los querubines y la figura más cercana a Dios, también comprendía que el cielo no podía funcionar sin la colaboración de todos los seres divinos, incluyendo a Miguel y Gabriel. Si bien su papel era el de un protector, su lealtad siempre fue hacia el Creador y hacia la unidad de la creación. Sin embargo, incluso en su devoción, la semilla de la duda, el orgullo y la ambición ya comenzaban a crecer en su corazón, cuestiones que ni siquiera los querubines, tan puros como eran, podían predecir en su totalidad. La alianza entre los ángeles y los querubines. Los ángeles encargados de la protección, como Miguel y Gabriel, aunque no formaban parte de la misma jerarquía que los querubines, trabajaban en perfecta coordinación con ellos. A menudo, los querubines, en su adoración constante, eran testigos de los esfuerzos de Miguel en mantener el orden en el cielo durante las luchas que surgían fuera de los límites del reino. Gabriel, por su parte, siempre encontraba en los querubines el apoyo y la comprensión que necesitaba para cumplir con su misión de transmitir las palabras de Dios a toda la creación. En aquellos momentos de conflicto, cuando las fuerzas externas intentaban alterar la paz del cielo, los querubines, con su luz y su pureza, proporcionaban un refugio de estabilidad. Mientras Miguel luchaba en las fronteras del reino, los querubines eran los pilares de la adoración que mantenían a todo el universo en equilibrio. En momentos de calma, Gabriel era quien volvía a encender la chispa de la revelación y la dirección, guiando a las almas y mostrando la ruta hacia la paz eterna. La interacción entre los querubines y los ángeles de la protección era una danza compleja de roles, en la que cada ser celestial comprendía su parte en la obra más grande de todas, la creación misma. Sin Miguel, la defensa del cielo habría sido incierta. Sin Gabriel, la revelación y la comprensión de la voluntad divina se habrían desvanecido. Sin los querubines, el reino celestial se habría visto privado de su pureza y de la adoración. This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so-not-last-minute touch. So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last-minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco Original Equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. Constante que mantenía el flujo de la luz divina. A pesar de la perfecta armonía que existía entre los seres celestiales, había algo que comenzaba a cambiar en el aire. Mientras los ángeles guerreros y los querubines seguían con sus tareas, sin saberlo, una sombra sutil empezaba a moverse en los rincones más alejados del cielo. Los humanos, recién creados, comenzaban a despertar un poder que podría poner a prueba incluso la fuerza y la sabiduría de los más cercanos a Dios. Pero, por ahora, el cielo permanecía intacto. La creación de los seres humanos era aún una promesa, una semilla de posibilidades infinitas. Los ángeles y los querubines, unidos en su deber, seguían vigilantes, sabiendo que su misión de protección nunca terminaría, porque el reto para preservar la creación nunca dejaría de existir. En el horizonte, la creación de la humanidad seguía su curso, y los ángeles encargados de su protección estaban listos para enfrentar lo que fuera necesario para mantener la pureza de la obra divina. En el vasto reino del cielo, donde la paz reinaba y la luz fluía eternamente, existían seres cuya existencia
trascendía la comprensión de todos los demás. Seres de poder inconmensurable, encargados de custodiar lo más sagrado de toda la creación, la presencia misma de Dios. Estos seres, los querubines, eran los más cercanos a la divinidad, ocupando un lugar único y sublime en la jerarquía celestial. No solo por su cercanía física al trono de Dios, sino por la profundidad de su conexión con Él. Eran los guardianes de la luz, los protectores de la pureza, los que mantenían la armonía del universo con su adoración eterna. En la vasta estructura del cielo, la jerarquía celestial era clara y estructurada. Dios, en su infinita grandeza, era el centro de todo, la fuente de toda creación, luz y amor. Por debajo de Él, en una perfección que solo podría describirse como divina, se encontraban los querubines, a quienes Dios había confiado la responsabilidad de proteger su trono y mantener el orden perfecto de su reino. Los querubines no solo eran poderosos, sino que estaban hechos de la esencia misma de la divinidad, reflejando la gloria y la magnificencia de su Creador. Los querubines, como seres de la más alta jerarquía celestial, no solo servían como guardianes de la santidad de Dios, sino que su función era mucho más profunda. Estaban encargados de mantener la pureza y la perfección en la adoración, de asegurarse de que nada pudiera alterar la luz que emanaba de Dios. Para los demás ángeles, los querubines representaban el ideal de la perfección, el punto culminante de la creación de Dios. Si los ángeles eran servidores fieles, los querubines eran los reflejos más cercanos de la gloria divina. Cada querubín, en su ser, reflejaba una parte del carácter de Dios. Eran la personificación de su poder, de su sabiduría, de su bondad. La forma de cada querubín era tan imponente como bella, no tanto por su apariencia externa, sino por lo que representaban, la pureza inquebrantable de la divinidad. Sus alas, resplandecientes, cubrían el cielo como un manto protector, mientras sus voces llenaban el universo con alabanzas que resonaban en los rincones más lejanos del cosmos. La luz que irradiaban los querubines era única. Cada uno de ellos era un reflejo de la propia luz de Dios, una luz tan brillante que nada en todo el cielo podría oscurecerla. No se trataba solo de una luz física, sino de una luz espiritual que representaba la esencia misma de la creación. Cada uno de los 12 querubines era una chispa de la divinidad, un testimonio de la perfección de Dios en su máxima expresión. Lucifer, el más cercano al Creador, era el reflejo de la belleza y la sabiduría divina. Su luz, como la de todos los querubines, era una manifestación del poder de Dios. Él no solo era hermoso, sino que su belleza y perfección eran un eco de la gloria de Dios. En su ser residía una comprensión profunda del propósito divino, y en su mirada, la serenidad y el poder de todo el cielo se reflejaban. Su papel era no solo guiar a los demás querubines, sino también proteger el trono de Dios, asegurándose de que la luz divina nunca se viera amenazada. La principal función de los querubines, más allá de ser guardianes, era la adoración. Ellos no solo cantaban himnos eternos a Dios, sino que vivían en una adoración continua, donde cada pensamiento, cada acción, cada aliento estaba dedicado a glorificar la divinidad. Su existencia era un testimonio constante de la grandeza de Dios, y su servicio no tenía fin. Mientras los querubines se mantenían en su estado de adoración, protegían el trono de Dios con una pureza incomparable. Su presencia, cerca de él, aseguraba que ningún mal pudiera acercarse. Ellos eran la barrera entre el orden divino y el caos que podría intentar infiltrarse en la creación. Su luz era la que mantenía el cielo en su estado perfecto de paz. Cada uno de ellos estaba dispuesto a dar su ser entero para proteger ese orden y ese equilibrio. Los querubines no solo eran servidores de Dios, sino que poseían una conexión única con Él. Estaban imbuidos de una comprensión directa de su voluntad, una comprensión que solo los más cercanos a Él podían tener.
Dios no necesitaba hablarles para ser entendido. Su luz y su ser eran suficiente. A través de esa conexión, los querubines podían percibir la voluntad divina antes de que fuera revelada a los demás seres celestiales. Cada uno de ellos, con su propia sabiduría y poder, era capaz de discernir la perfección en cada acción divina. Sin embargo, también comprendían que no debían cuestionar la voluntad de Dios. Su misión era ser canales perfectos de esa voluntad, mantener la pureza de la creación y servir como los guardianes de luz. Mientras los querubines cumplían su misión de adoración eterna y protección, una sombra comenzó a cernirse sobre el corazón de uno de ellos. Lucifer, el más brillante y hermoso de todos, comenzó a percibir su rol de una manera diferente. Aunque siempre había servido con humildad, su proximidad a Dios y su perfección comenzaron a engendrar en él un sentimiento nuevo: el orgullo. Al ser el más cercano al Creador, comenzó a pensar que su belleza y poder eran los más grandes del cielo. Si bien su misión era servir, este sentimiento de superioridad comenzó a erosionar su devoción. A pesar de que su rol era el de un protector y adorador, algo en su ser comenzó a cambiar. Ya no veía su adoración con la pureza que antes había tenido. Comenzó a desear ser más que un servidor, a ansiar el poder de decidir por sí mismo, de ser algo más que un reflejo de la gloria de Dios. Este despertar de soberbia no era visible para los demás querubines, pero fue el principio de un cambio irreversible en el corazón de Lucifer. Los querubines, en su dedicación absoluta a la voluntad de Dios, permanecían ajenos a las tensiones internas que comenzaban a formarse en el corazón de uno de ellos. Para ellos, su rol era claro: glorificar a Dios, proteger su trono y mantener el cielo en paz. Estaban hechos para adorar y no concebían la posibilidad de apartarse de esa misión. El cielo, en su quietud perfecta, continuaba su curso. Pero los querubines sabían que no todo en la creación era eterno. La misma libertad dada a los seres humanos comenzaba a ser percibida, aunque de manera muy tenue, como una chispa que podría encender un fuego que afectaría toda la creación. Aún así, mientras las sombras se alzaban lentamente, los querubines seguían con su tarea. Una tarea de adoración inquebrantable, de servicio eterno y de protección infinita. Pero la historia del cielo no era solo de luz y perfección. En los corazones más cercanos a Dios, el desafío comenzaba a germinar, sin que nadie pudiera prever la magnitud de lo que estaba por suceder. Los querubines, aunque poderosos y puros, no estaban exentos de las pruebas que el destino les tenía reservadas. En la vastedad eterna del cielo, donde la paz y la luz se funden en una armonía perfecta, existen seres cuya esencia refleja la gloria misma de Dios. Estos seres, creados por la mano del Creador, son los custodios del orden y la perfección en el reino celestial. Entre ellos destacan los querubines, que ocupan el lugar más cercano al trono de Dios. Los querubines. This episode is brought to you by Netflix. The Four Seasons is back for Season 2, starring Tina Fey, Will Forte, Coleman Domingo, Marco Calvani, Carrie Kenny Silver, and Erica Henningsen. After a difficult year, your favorite group of friends continues their tradition of vacationing together, now with a baby in tow. From the Jersey Shore to upstate New York and Italy, their getaways are sure to take unexpected turns where comedy ensues. Watch The Four Seasons, now streaming only on Netflix. The most memorable gifts aren't found, they're made. Zazzle is a custom marketplace where you pick any product, a mug, a card, a tote, a phone case, and make it personal. A photo, a name, an inside joke. The kind of gift that actually fits the person. That's what 30 million customers have been coming back to Zazzle for over 20 years to find. Right now, save 25% on your first order at Zazzle.com. That's Zazzle.com. Make it zamazing. No solo son los guardianes de la santidad divina, sino que son la manifestación misma de la voluntad y el poder de Dios en la creación. La jerarquía celestial, que organiza a los seres creados por Dios en diferentes órdenes y funciones,
establece a los querubines en un lugar único y sublime. Estos seres no solo son poderosos, sino también seres de pura perfección, creados para cumplir un propósito específico, la adoración eterna y la protección del Creador y su reino. La magnitud de su rol no solo reside en su cercanía física al trono de Dios, sino en su conexión profunda con Él, una conexión que les otorga una posición privilegiada en la creación. El cielo, siendo el reino de Dios, es el reflejo de su pureza y perfección. La jerarquía divina no es solo una estructura de poder, sino una manifestación de la perfección misma, donde cada ser tiene una misión específica y todas las partes del cielo trabajan en armonía para cumplir la voluntad del Creador. En esta jerarquía, los querubines son los más cercanos a la divinidad, los más poderosos y los que, con su existencia misma, reflejan la gloria de Dios. Los querubines fueron creados con una perfección que refleja la luz misma de Dios. Su rol como guardianes del trono divino les confiere una responsabilidad sagrada: proteger la pureza de la adoración y la santidad de la presencia de Dios. No existe en todo el cielo un ser que se acerque más a Dios en pureza y luz que ellos. Son los guardianes del orden celestial, y su existencia no es solo un testimonio de la gloria de Dios, sino también una manifestación de la creación más perfecta que Él pudo concebir. Cada querubín fue formado con un propósito divino y con la esencia misma de la perfección. En su ser, llevan la luz de Dios, que brilla con una intensidad tal que podría iluminar todo el universo. Lucifer, el más cercano a Dios y el líder de los querubines, refleja esta perfección en su ser. Su luz, más brillante que la de los demás, es una manifestación directa de la gloria divina. La pureza de su forma, la magnificencia de su ser, son testamentos del amor y la sabiduría que Dios ha depositado en él. Como líder, Lucifer guiaba a los demás querubines en su misión de adoración eterna, asegurándose de que cada alabanza estuviera en perfecta armonía con la voluntad divina. Sin embargo, aunque Lucifer era el más brillante y el más cercano a Dios, su perfección no le otorgaba el derecho de cuestionar el orden celestial. La tarea de los querubines no era solo adorar, sino también mantener el equilibrio y el orden en la creación. Ellos no podían desviarse de su propósito. No había lugar para el ego ni para la rebelión, pues todo en su ser estaba dedicado a glorificar a Dios. Los querubines, al ser los más cercanos al Creador, eran conscientes de su posición y de la importancia de su rol en la creación. Su existencia misma estaba destinada a servir y adorar. Aunque los querubines ocupan un lugar preeminente en la jerarquía celestial, existen otros seres igualmente poderosos y con roles cruciales en el orden divino. Estos seres, aunque de menor cercanía al trono de Dios que los querubines, cumplen funciones igualmente fundamentales en la preservación de la creación. Entre ellos se encuentran los serafines, los tronos y los arcángeles. Los serafines son los seres que arden con el amor de Dios, representando el fervor puro y la devoción inquebrantable hacia la voluntad divina. Su misión principal es estar en la presencia de Dios, cantando alabanzas sin cesar, glorificando su nombre. Con 6 alas, los serafines se mueven con una velocidad que refleja la intensidad de su amor por el Creador. En su ardor, representan la esencia misma del amor divino que fluye a través de todo lo creado. Aunque su cercanía a Dios no es la misma que la de los querubines, su amor ardiente y su misión de alabanza son esenciales para mantener la pureza del cielo. Los serafines son los que mantienen la pasión y el fervor por la adoración. Cada palabra que sale de sus bocas es un canto de adoración que eleva el alma y sostiene el equilibrio celestial. Los tronos. Los tronos son los guardianes del juicio divino.
Su misión es administrar la justicia de Dios en todo el universo, asegurando que el orden y la rectitud prevalezcan en todo lo creado. Aunque no están tan cerca del trono de Dios como los querubines, su papel es esencial. Son los guardianes del equilibrio y la justicia que mantienen la creación en armonía. Su presencia garantiza que la luz de Dios, que fluye a través de todo lo creado, se mantenga pura y justa. Los arcángeles, aunque no forman parte de la jerarquía más alta, tienen un rol fundamental en la relación entre los cielos y la tierra. Miguel, el príncipe de la milicia celestial, es uno de los arcángeles más conocidos y poderosos. Él lidera las huestes celestiales en la defensa del reino divino, combatiendo contra las fuerzas que intentan perturbar el orden celestial. Gabriel, otro de los arcángeles más importantes, cumple la misión de mensajero de Dios, llevando su palabra a los seres creados y guiando a la humanidad hacia la verdad divina. Los arcángeles son los líderes y guías de los ángeles inferiores, y su rol es esencial para la protección y la difusión de la voluntad divina. A pesar de la claridad de los roles y funciones de los seres celestiales, aún existe un misterio profundo acerca de ellos. Aunque conocemos sus propósitos y sus tareas, su naturaleza sigue siendo un enigma para la humanidad. Nadie sabe con certeza cómo se ven realmente los querubines, los serafines, los tronos o los arcángeles. Son seres tan elevados que su verdadera esencia está más allá de nuestra comprensión. En las Escrituras se nos da una pequeña visión de su ser, pero las descripciones, aunque profundas, no alcanzan a capturar toda la magnificencia y la complejidad de estos seres. Son como guardianes del misterio divino, que, aunque presentes y activos en la creación, siguen siendo en gran medida inaccesibles para los ojos mortales. El misterio de su apariencia y de su experiencia es parte de lo que hace que estos seres sean aún más divinos y enigmáticos. Lo que es indiscutible es que todos estos seres fueron creados por Dios con un propósito perfecto y sin fallas. Desde los querubines hasta los arcángeles, cada uno cumple su misión con una precisión que solo puede provenir de la sabiduría infinita de Dios. No hay imperfección en su ser ni error en su misión. Ellos son instrumentos de la voluntad divina, herramientas de un plan perfecto que se despliega a través de los siglos, siempre en armonía, siempre en obediencia a Dios. Dios, en su majestuosidad, no solo creó el universo, sino que creó a estos seres como reflejos de su gloria, de su poder y de su amor. No hay ser que se asemeje más a Él que los querubines, y a través de ellos, el universo entero es protegido y sustentado. En el cielo no existe la duda, ni el error, ni la imperfección. Todo sigue el plan de Dios, y cada ser celestial cumple con su rol con fidelidad. En última instancia, la jerarquía celestial es un reflejo del orden divino. Los querubines, los serafines, los tronos y los arcángeles, cada uno en su lugar, trabajan para que la creación continúe en su propósito perfecto. Aunque el misterio de su verdadera naturaleza sigue siendo desconocido para los seres humanos, podemos confiar en que su existencia no es un accidente, sino un acto de sabiduría infinita. En su perfección, son los custodios de la luz divina, los reflejos de un amor eterno y la garantía de que el orden de la creación se mantendrá ahora y siempre. La magnificencia de estos seres, aunque inaccesible, nos recuerda que la perfección divina está más allá de nuestra comprensión y que en cada uno de estos seres se encuentra la voluntad y el propósito de aquel que lo creó todo. Si te está gustando, dale like y comenta desde dónde nos estás viendo. Hey, sweetie, your mother showed me this Carvana thing for selling the car. I'm going to give it a try. Wish me luck.
Me again. I put in the license plate. It gave me an offer. Unbelievable. Okay, I accepted the offer. They're picking it up Tuesday from the driveway. I haven't even left my chair. It's done. The car's gone. I'm holding a check. Anyway, Carvana, give it a whirl. Love ya. So good, you'll want to leave a voicemail about it. Sell your car today on Carvana. Pickup fees may apply.